Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista VIP de Por Aire, Mar y Tierra, hablaremos sobre lo ocurrido al buque MV Dalí cuando impactó con el mayor puente de la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Ciencias Navales, egresado de la Academia Naval Armada Dominicana. Con nosotros el comandante Dixon Rivas, a quien le damos la bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. Buenas tardes, comandante. Bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra. Buenas tardes y muchas gracias por su invitación. No tenemos, no sé si el micrófono... Buenas tardes. Ok, ahora sí. Adelante, comandante. Buenas tardes y muchas gracias por su invitación. Gracias, comandante. Sabemos que está fuera del país y que ha hecho un sacrificio para estar con nosotros e ilustrarnos sobre lo sucedido basado en su vasta experiencia. Comandante, si podemos hablar, para explicarle a nuestros televidentes, cómo ocurrió el choque del carguero MV Dalí contra uno de los principales puentes de Baltimore. Perfecto. El buque contenedores Dalí salió a las 12:39 desde el puerto de Baltimore. El puerto de Baltimore, que es uno de los puertos más ocupados de los Estados Unidos. Es el más ocupado en cuanto al transporte de vehículos y el número 12 o 13 en el transporte de carga. Moviendo unos 52 millones de toneladas en un año y aportando a los ingresos del país unos 80 millones de dólares. Pues en su salida a las 12:39, mientras transitaba en el canal de Henry, a la entrada o la salida del puerto de Baltimore, ya a las 1:26, con 2 pilotos a bordo, tuvo un apagón. O sea, uno de los auxiliares de a bordo dejó de funcionar, entrando inmediatamente el otro auxiliar en unos segundos. En ese momento que el barco contaba con 2 pilotos a bordo, uno de los pilotos, el que estaba a cargo en el momento, llamó asistencia de remolcadores, de cualquier remolcador que estuviera en el área. Sin embargo, ya a las 1:29, después de un segundo apagón y haber pedido asistencia de un remolcador, no tuvo más opción el barco, lamentablemente, que chocar uno de los pilares. El barco estaba navegando en ese momento a una velocidad de 8 nudos, lo que le hacía difícil en tan poca distancia reducir su velocidad. Buenas tardes, Dixon, y bienvenido nueva vez a Por Aire, Mar y Tierra. Queremos ampliar los datos que tenemos. ¿Cómo es el MV Dalí y qué falla presentó para este choque? Bien, la motovessel Dalí, por eso viene la letra MV, es un barco de 300 metros de eslora, 48 metros de manga y un calado de unos 20 metros. Pues sucede, de 14 metros, perdón, de calado. Sucede que este barco es un barco de contenedores de 10.000 teus, o sea, tiene capacidad para 10.000 contenedores equivalente a 20 pies cada uno. Tiene, como les dije, un peso muerto de 116.000 toneladas, o sea, el barco pesa 116.000 toneladas y un tonelaje grueso de 95.000 toneladas. Lo importante de este barco es que fue construido en el 2016. Su construcción data del 2016 y del 2016 hasta la fecha de hoy ya ha sufrido 27 inspecciones. Hay que tomar en cuenta que en el 2016, en julio del 2016, colisionó con un muelle en Antwerp, en Bélgica, mientras se atracaba por problemas de propulsión. También debemos de tener presente que en junio del año pasado, en Chile, durante una inspección, salieron a resurgir varios problemas por propulsión y generación. Sería interesante con este accidente poder accesar ese reporte, a ver qué tan grande fueron esos problemas a los cuales tuvo en ese momento en Chile. Comandante, hay muchas cosas de la aviación que vienen de la navegación marítima. Y me imagino que inspecciones también. La similitud del uniforme, de las barras en la aviación, es prácticamente
tomado de los marinos. Entonces, esa inspección que se le hacen a los buques, me imagino que debe ser muy similar a la de los aviones. ¿Tienen libro para llevar las inspecciones? ¿Quiénes son las autoridades que hacen esas inspecciones? ¿Cuáles son las condiciones para un buque estar navegable? Bien, los barcos tienen que ser inspeccionados por las sociedades clasificadoras. Las sociedades clasificadoras son aquellas sociedades que se encargan de mantener los estándares en todos los barcos, y es obligatorio para los buques no estándar tener esa clasificadora. En los puertos están lo que se llama el Estado Rector de Puerto, que es una agrupación de la autoridad marítima que se encarga además de inspeccionar los barcos en cualquier momento, durante su atraque, permanencia o desatraque. Quiere decir que sí, son sociedades experimentadas y clasificadoras que hacen ese tipo de inspección, además de que esa documentación es la que se usa por las aseguradoras y por los charteadores para poder hacerse cargo de esa o tener el seguro de esa embarcación. En este caso, la motovessel Dalí estaba charteado por Maersk Line, pero sus operadores son la compañía los Synergy Group, es la compañía operadora del barco. ¿Está el puerto de Baltimore diseñado para estas operaciones de buque como el MV Dalí? Vamos a hablar del puerto. El puerto sí está diseñado para buques más grandes que eso. Pero lo que pasa es que el puente sí no está diseñado para esto. Vamos a ir un poquito atrás, 1980, cuando en Tampa, la embarcación Summit, no recuerdo el segundo nombre del Summit, chocó contra uno de los pilares del puente y destruyó el puente, causando 35 muertos. Después, este mismo puente del Francis Scott Key Bridge fue chocado en el 1980 por el buque japonés Blue Nagoya en ese pilar por la misma causa de este barco. O sea, perdió su electricidad, perdió su propulsión y chocó uno de los pilares. ¿Qué pasa? Que hemos visto cómo rápidamente se ha explosionado, ha subido el tamaño de los barcos para transportar más contenedores. Sin embargo, los puentes han seguido igual. Ese puente no fue diseñado para ese tipo de barco. Con relación al puerto de Baltimore, sí van buques mayores que a ese puerto. Con relación al puente en sí, el Blue Nagoya, cuando chocó con ese mismo pilar que chocó en 1980, causó daños en ese Dolphin de aproximadamente 30 metros, en los cuales fueron reparados por unos $500,000 y el barco sufrió daño por $350,000. Pero tengamos presente que la diferencia entre estos dos accidentes es que primero, el Blue Nagoya es la tercera parte en tamaño que el Dalí, o era la tercera parte en tamaño que el Dalí, y 1/10 del peso del Dalí. Aparte de eso, el Blue Nagoya iba a 6 nudos y el Dalí iba a 8 nudos. Por lo tanto, hay que tener presente, o debería de accesar los ingenieros de Estados Unidos en ese problema, que la expansión tan rápida de los contenedores no ha venido acompañada de la modificación necesaria para los puentes por los cuales pasan esos barcos. En Estados Unidos hay más de 300 puentes en las vías navegables, de los cuales quizás la mayoría no tienen la altura vertical que tiene el puente sobre el Scott Key, que son 185 pies de altura. Recuerdo que en el momento del Blue Nagoya, una de las cosas que se realizó en el 1980 fue poner pilares de madera en el Dolphin de concreto para poder absorber el choque. No sé si esto se hizo o no se hizo en este caso, pero no había forma de poder evitar eso chocando este barco con ese pilar, a menos que fuera una fortaleza que tuviera al lado, alrededor. Comandante, ¿este tipo de buque tiene alguna forma de pararse, de frenar? Y si este accidente
el buque MV Dalí puede recuperarse, puede volver a navegar? Bueno, los barcos no tienen freno. La forma de parar los barcos es dando máquina atrás y tirar el ancla. A la 1:27:39 de ese día, 26 de marzo, el piloto ordenó tirar anclas y supongo que dar máquina atrás para poder reducir la velocidad. Pero era tanto el desplazamiento hacia adelante del barco que no pudo pararlo. Entonces chocó con ese pilar. Realmente los barcos no tienen freno y la única forma es dando máquina atrás y tirando el ancla. Imagínense que tirando el ancla a esa velocidad no había forma de poder frenar el ancla. Cualquier cosa que intentara frenar el ancla podía arrancar con todo el winch del ancla. ¿Cuál es la responsabilidad de la tripulación en este accidente? Leí por ahí que ninguno sufrió daños, gracias a Dios. Ninguno de los 22 tripulantes de a bordo sufrieron daños. Solo 6 trabajadores, de los cuales tengo entendido que hay 3 cadáveres que han sido recuperados. Desafortunadamente, los 6 eran latinos y de cualquier nacionalidad, también importa, pero eran trabajadores que estaban en la madrugada trabajando. Gracias a Dios no hubo más pérdidas porque a la 1:27, cuando ya uno de los pilotos se dio cuenta de los apagones que habían, pudo comunicarse, o el oficial de a bordo se comunicó con el terminal y pudieron parar el paso de los barcos por ese puente, que es un puente muy concurrido, pasando 3.600 camiones diarios. Realmente el barco, los tripulantes no tuvieron ningún problema. La responsabilidad, ahí podemos hablar de la responsabilidad. Ese barco tiene un seguro de protección e indemnización y de casco y maquinaria. Son 2 tipos de aseguradoras que tienen. Indiscutiblemente fue un fallo mecánico. Un fallo del barco así, no fue un fallo personal, a pesar de que el barco tenía los pilotos a bordo. El capitán siempre es responsable de todo lo que sucede a bordo. El capitán puede delegar la autoridad, pero nunca la responsabilidad. Mi pregunta sería, ¿y por qué en ese tránsito, en ese canal, no usan remolcador hasta tanto puedan liberar esas obstrucciones o esos pasos difíciles en esos puertos? O sea que la responsabilidad, indiscutiblemente, la compañía aseguradora, tengo entendido que Britannia tendrá que esperar pagar los primeros 10 millones, después los reaseguradores. O sea que sí, hay responsabilidad de la tripulación a bordo. No de la tripulación, sino de la embarcación en sí. Según la información que anda en redes sociales, dice que la embarcación se salió de ruta, que los motivos se investigan. ¿Pudo ser esto también causa de ese choque? Bueno, yo prefiero no opinar en cuanto a eso, sino que los investigadores determinen. Hay varias razones para salirse de ruta. Si usted no tiene dirección, si usted va en un carro y usted no puede mover el guía hacia un lado y a otro lado, se va a salir de dirección. Y más en el agua, donde usted tiene una corriente de agua que entra y sale y le da uno y otro lado. Aparte, si usted ve los videos, ve un humazo negro en un momento dado, creo que a la 1:28 por ahí, y eso es una máquina fuerte atrás quizás que se da para frenar el barco. Eso conlleva en un barco de paso de hélice a la derecha, que la popa del barco se mueva hacia babor y la proa hacia estribor, y es lo que coincide con la alineación del pilar del muelle que chocó el barco. Comandante, ¿qué pasa? En este caso, se sabe que esto es una situación de un fallo del barco, pero cuando se descubre que es una operación que la tripulación, el comandante, no ha tenido el conocimiento para poder dar respuesta, que la responsabilidad es del comandante, ¿qué consecuencias tienen los comandantes, los marinos, cuando sucede algo? Recuerden que existen las compañías aseguradoras. O sea, las compañías aseguradoras se ven envueltas en todo esto. En las investigaciones, los capitanes pueden ser llevados a tribunales, pueden ser sancionados con años de preso y le quitan la titulación y todo eso. Y económicamente, pues ellos son representantes de una línea de transporte. O sea que todo esto puede realmente... Pero yo no puedo ahora mismo decir que algo de eso sucedió. Tuvo, comandante, ¿qué tipo para comandar un buque como este?
Más o menos la experiencia en años que debe andar un comandante de un buque como este. Bueno, en la Marina Mercante, quizás al igual que en la aérea, pues usted debe ir escalando posiciones para hasta llegar a capitán. Para usted obtener un título de capitán, ya debe de haber tenido título de tercer oficial, segundo oficial, primer oficial y haber tenido navegado a ciertas singladuras, cantidad de singladuras, para poder obtener ese título. Las singladuras son lo que le da la experiencia, y para que tengamos claro que es una singladura, una singladura de 24 horas de navegación. Es decir, tiene que sumar las horas necesarias para lograr eso y tener la experiencia para lo que es. ¿Llevan los marinos un libro de vuelo anotando como sucede en la aviación? Al igual que la aviación, los barcos tienen bitácora y eso sale, de ahí va a la aviación, supongo. En esa bitácora se anota todo lo que sucede en cualquier momento, inclusive se dejan las órdenes nocturnas que da el capitán a cumplir por el oficial que está de guardia. Qué bueno, comandante Dixon, gracias por dedicar un poco de su tiempo. Sabemos del compromiso ahora mismo que usted está llevando y ilustrar, dar información, un tema que muchas veces no se toca en los medios dominicanos y que a través de este espacio especializado tratamos de llevar un poquito de información y de luz a lo que sucedió recientemente en Baltimore con el MV Dali. Gracias, comandante, por haber estado con nosotros. Para mí es un placer y estamos siempre a su disposición para aclarar o dar mis opiniones sobre cualquier caso que tenga que ver con asuntos del mar. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el comandante Dixon Rivas, quien es licenciado en Ciencias Navales, egresado de la Academia Naval Armada Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros.